Bienvenidos a todos, mi nombre es Santiago Lubián, trabajo para la Escuela de Gestión y le doy las gracias por conectarse una vez más con nosotros. Entramos en la anteúltima fecha del ciclo de BIM en acción y en este repaso por los actores que venimos haciendo, que interactúan en la metodología correctiva BIM, nos toca hablar de los administradores. Más allá del diseño y la ejecución, vamos a ver por qué es tan importante la operación y el mantenimiento de un activo BIM. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Facility Managers? Y vamos a estar haciendo también un acercamiento a lo que se conoce como la séptima dimensión del BIM. Para responder a estos interrogantes nos acompaña hoy Alejandro Marinelli. Él es técnico especialista senior en Autodesk, con más de 10 años de experiencia en proyectos BIM de ingeniería civil e infraestructura de caminos. Su función es apoyar a las compañías de infraestructura a desarrollar el máximo potencial mediante el uso de herramientas y tecnologías avanzadas de Autodesk. Y como saben, quienes nos están siguiendo desde encuentros anteriores, todas las presentaciones de este ciclo cuentan con una presentación a modo de bonus track, que no dura más de 15 minutos, y son llevadas adelante por las empresas que forman parte del ciclo de BIM en acción. Hoy, por parte del Grupo de EMA, vamos a contar con la participación de Teresa Berrios. Ella es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente se desempeña como docente de la materia Modelado Arquitectónico BIM en la Cátedra Núñez. Su interés en las nuevas tecnologías la llevó a capacitarse y a ejercer la profesión en el desarrollo de BIM, especializándose en el modelado MEP y desarrollo de objetos inteligentes. Actualmente es coordinadora del área BIM en Grupo DEMA, llevando a cabo el desarrollo de las bibliotecas BIM de la empresa que hoy nos viene a presentar. Por último, BIM en acción es posible gracias a las múltiples empresas que nos acompañan. Entre ellas están Autodesk y la constructora Edilicia. Contamos también con el apoyo de un grupo de empresas proveedoras de insumos que han apostado a BIM a través de sus librerías. Ellas son Aluar, Amanco Wabim, Barbieri, Consultil, Grupo DEMA, FB, Ferrum, Nauf, Tecnoperfiles y Basa. Un poco largo el listado. Bueno, hechos ya los agradecimientos, damos inicio a la charla del día de hoy. Ale, te voy pasando la palabra, te damos las gracias por acompañarnos y te escuchamos. Dale, gracias Santi. Bueno, un placer de nuevo estar acá con la cámara. Hicimos ya varias sesiones en todos estos años que venimos trabajando en conjunto. También un placer compartir con Teresa el espacio, digamos, para hablar un poco de tecnologías y hablar un poco desde el lado de ellos del cliente, desde el lado del uso diario, que es el uso real. Yo siempre digo que el cliente es el que verdaderamente hace todo. Nosotros mostramos un poco las tecnologías, ayudamos, acompañamos, pero el cliente en verdad es el que lleva, el que tiene los éxitos. Así que es un placer compartir con Teresa y con Grupo DEMA. Y bueno, y un placer acá estar con todos, que vi algunas caras conocidas por ahí dando vueltas. Hay varios que fuimos compartiendo distintas sesiones, distintas, como Gastón o Yael, o distintas, digamos, clientes que tenemos por ahí dando vueltas. Así que bueno, para empezar, voy a compartir pantalla y vamos a empezar a hablar un poco del tema de que nos amerita hoy, que es hablar un poco de mantenimiento y operación, digamos, siempre llevándolo a cabo de lo que es, en este caso, tecnología, lo que es proyecto, lo que es obra, lo que es diseño, todo lo que venimos trabajando con todo este tiempo, y obviamente tecnología en el sentido de descubrir cosas nuevas, descubrir mismo metodologías o pensamientos. Uno se tiene que ir acostumbrando un poco a la manera de trabajar por las tecnologías que empiezan a aparecer. Muchas veces hay clientes que nos dicen, pero nosotros queremos trabajar de una manera, venimos trabajando así, y hay veces que hay que ir a decir un poco, bueno, algunas cosas hay que cambiarlas, porque si nosotros tenemos un foco para adelante y optimizamos en llegar a una operación y mantenimiento, debemos cambiar algunas cosas para llegar de una manera correcta al objetivo que nosotros queremos. Entonces hay que ser un poco flexible muchas veces y aceptar que por ahí la manera que lo venimos trabajando se terminó y cambiar en algún paso. Quizá pequeñas cosas, pero la idea es empezar obviamente a volcar ese conocimiento y que obviamente todos vayamos descubriendo lo nuevo que empieza a aparecer. En este caso es, bien como comentábamos recién, alinearlo a lo que es el plan de un diseño, el plan de un proyecto, de un modelo, donde tenemos de la planeación, el diseño, la construcción, como siempre venimos hablando, mismo empezar a vincularlo con nuevas tecnologías, con la nube. Van a ver que hay productos nuevos que quizás algunos no conocen porque no están muy expuestos por ahí en los medios o en los rubros donde solemos encontrarnos, pero empiezan a aparecer o en Construction Cloud, como quizás la mayoría lo conocen, digamos, sistemas o en este caso soluciones que nos dejan unir grupos, tener actualizaciones, tener versiones y actualizaciones constantes de estos productos y obviamente empezar a desarrollar nuevas conexiones
o en este caso, como muestra ahí, nuevas ideas de conexión, donde empezamos a cruzar más información. Y uno de los puntos siempre que marco, y lo uso bastante, digamos, en este caso, en esta información del informe de Economy, que muestra un poco cómo hoy venimos utilizando los datos, esos datos que solemos tener en nuestras compañías y cómo las distintas industrias los vienen utilizando. Y para empezar, para alinearlo a la lámina anterior, que era un poco la nube, eso que mostraba esa colaboración de Construction Cloud, vemos cómo distintas industrias como software, medio entretenimiento, manufactura o finanzas ya trabajan con los datos bastante más unificados o centralizados, y la construcción aún no. La construcción solemos tenerla todas por separado. Y si nosotros vamos a hablar de mantenimiento de operación, uno de los ítems principales es unir esa información, no tener distintos hilos, no tener distintas células de trabajo como solemos tener en el obrador o como solemos tener en los distintos equipos de diseño. Muchas veces internamente entre equipos no se comunican, o la información no se comunica. Entonces siempre me gusta mostrar eso porque es un punto fuerte, y obviamente otro punto fuerte es la distribución, no de los datos, sino de la plata, de la economía de un proyecto. Todos conocemos que la operación de mantenimiento es el que se lleva la gran cantidad de plata, y sabemos, o de dinero, digamos, que tenemos dentro de un proyecto, y sabemos que el 20% solo tenemos entre diseño y la construcción. Aunque es, digamos, a veces sorprende, y cada vez que lo decimos sorprende un poco más, pero en la operación de mantenimiento tenemos el 80% o más de ese porcentaje del dinero que destinamos al proyecto, o de la vida útil de ese proyecto, esa obra que vamos a tener, o esa construcción. Entonces ese es un punto también importante, y viéndolo desde un ciclo de vida, viéndolo del ciclo de vida de lo que es el proyecto, todos conocemos la forma tradicional del diseño conceptual, detallado, procuraduría, construcción, operación, y vemos que en la etapa de mantenimiento vuelve a hacerse un ciclo, que es el ciclo de retroalimentación, de cada vez que vamos manteniendo y vamos recuperando lo que tenemos. Entonces, hablando un poco en concepto, como venimos, después vamos a ver un poco los productos que nos ayudan, pero volvemos a tener casi el mismo ciclo, que puede ser más o menos largo que lo que tenemos en el ciclo normal del proyecto, solo en mantenimiento. Entonces es un punto importante que siempre hay que tener foco, y hay que saber que el primer paso es el que te va a ayudar a tener esa retroalimentación mucho más flexible, mucho más segura, o quizás más económica. Entonces hay que prestarle atención en la etapa de mantenimiento, pero siempre desde un inicio, siempre teniendo el foco desde el diseño conceptual en adelante, para qué queremos hacer estos modelos. Y de ahí, obviamente, va a ir avanzando y vamos a empezar a encontrar distintas herramientas, vamos a encontrar distintos objetivos, como vemos acá, hay distintos productos en distintas etapas, pero todos con un foco, digamos, específico. Podemos ver un Infraworks, o toda una planta, todo un supermercado, una planta desarrollada, o desde el plan ver directamente la tubería, pero estamos viendo el mismo proyecto, pero estamos usando distintos ojos para cada una de las tareas, pero el dato es uno, digamos. La idea es unificar los datos. Unificar los datos, y que obviamente nos ayuden a gestionar y a operar estos proyectos, pero, como comentaba recién, siempre teniendo un objetivo final en mente. Nunca perder ese objetivo. Cuando empezamos a diseñar de una etapa de diseño o planificar, tenemos que tener nuestro objetivo en mente y desde ahí arrancar, donde vamos a empezar a unificar, a crear esos modelos, a convertir los datos que tenemos, y esos datos llevarlos a algo real, o al menos a duplicar lo más posible, y obviamente de a poco ir aumentando esa eficacia o esa eficiencia operacional que podemos llegar a tener en un proyecto ya terminado para el ciclo de vida de mantenimiento o el handover de la obra. Y siempre teniendo en cuenta la comunicación. La comunicación es fundamental. Un modelo federado es fundamental cuando hablamos de mantenimiento de operación, desde hablar del equipo de ingeniería, el equipo de arquitectura o mismo el de construcción, cómo deben estar todos alimentando una misma base de datos, ya sea modelos, ya sea distintos diseños, pero todos tienen que estar alimentando un lugar en común para poder después retroalimentarse de una manera más proactiva. Obviamente no es fácil, es complejo, son pasos complejos, pero la idea es empezar a fidelizarlo, o al menos tenerlo en común dentro de lo que es el proyecto que nosotros buscamos, o dentro de lo que es la operación que nosotros vamos a querer tener en esa vida útil que tenga digamos, el modelo en sí. Y de ahí generar con cada una de esas especialidades ese modelo federado o ese modelo central, que va a ser el que nos va a retroalimentar de alguna manera, para llamarlo. Y obviamente no perder esa
eso, digamos, esa conexión que podemos ya tener, donde hoy tenemos una desconexión entre, o no todos, o sea, hay muchas compañías que no, pero en este caso Grupo Dema lo tenemos presente para demostrar que no, pero hay digamos, muchos procesos que hoy en día los tenemos desconectados, que todos los modelos y los proyectos pasan por un lado y todo lo que es el físico o el real pasa por otro. No tenemos conexión de los datos y nuestra idea es llegar a tener esa integración, que ese digital sea la copia de la base de datos del físico que nosotros tengamos. Y eso se vaya retroalimentando, pero a partir de esa conexión que tengamos, obviamente en alineación. Y ahí aparece un término que es importante, digamos, y que se está nombrando mucho, y que por ahí lo escuchan de distintas maneras, de digital twin, gemelo digital, maqueta virtual, pero es la gran pregunta, ¿qué decimos cuando hablamos de un gemelo digital? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos un gemelo digital? Y ahí vienen todos esos puntos. Seguro que eso es el dulce del modelo 3D, digamos que te lo ponen para encarar, o no, nunca viste algo normal, o puede ser un documento, digamos, relacionado a un 3D, etcétera. Digamos, hay distintas respuestas que podemos llegar a encontrar, pero la idea es empezar a unificarlo y decir, bueno, ¿qué es un modelo 3D? Un modelo 3D es el reflejo de un modelo real conectado a toda esa base de datos que nosotros necesitamos. Toda esa base de datos que nos deja simular, nos deja predecir, nos deja informar, nos deja, digamos, empezar a tener distintos pasos que nos van a empezar a ahorrar algunas tareas o que nos van a facilitar alguna que otra tarea, pero ese reflejo de esa realidad, ese reflejo de ese modelo real que nosotros tenemos construido. Y a partir de ahí, y a partir de ahí es que aparece el ciclo de vida de estos activos. Ese ciclo de vida que nosotros conocemos, digamos, del ciclo normal, del plan, el diseño y mismo la construcción, pero ese ciclo de vida que vamos a ver de diseño y construcción, pero después vamos a pasar a una parte de lo que es gestión de activos, donde arranca todo ese ciclo de vida del handover o del mantenimiento y la operación de este modelo que tenemos. Entonces, a partir de ahí empiezan a aparecer distintas tareas de planificación, de predictividad, o en este caso que sea un modelo predictivo que esté planificado, un mantenimiento, supervisión, conocimiento de activos, hasta pasar a algo de proyecto, ya de proyecto de capital, donde manejamos la cartera, esa cartera que planeamos o esa cartera que administramos, pero sumándole a ese ciclo normal que tenemos, de plan, diseño y construcción. Entonces empezamos a ver cómo el activo físico pasa a ser un ciclo, porque esto lo mantenemos constantemente. Si nosotros llegamos a un mantenimiento, entramos a esa cartera y esa cartera vuelve a entrar al modelo para poder ir integrándolo y poder alimentándolo. Y cuando hablamos de modelo digital o gemelos digitales, quizás han escuchado varias versiones o han escuchado digamos, varias madureces, digamos, que puede llegar a tener el modelo o el modelo digital. Y es hablar existen modelos descriptivos, que es ese modelo 3D, ese modelo, esa maqueta que nosotros vemos, que podemos ver en una tablet, que podemos ver en un celular, ese modelo 3D, donde madurando pasa a ser un modelo informativo, donde empezamos a tener información, cada elemento tiene información, tiene data. A su vez, madurando pasamos a un modelo predictivo, donde ya podemos empezar a predecir o podemos ver, digamos, distintos análisis dentro de lo que es nuestro modelo, pero utilizando toda esa información y ese modelo que tenemos principal. Y pasamos a algo comprensivo, donde nos deje analizar un poco más en detalle, nos deje simular distintas interacciones que podemos llegar a tener de simulaciones o análisis dentro del modelo, como de tareas que nosotros podemos llegar a pedir o quizás poner colores según los avances que tiene o según los detalles que tiene. Entonces empezamos a ser un poco más compresivos esos modelos para llegar a ser algo autónomos, donde nos deje ya tener una predicción de lo que va a pasar o nos deje analizar o que analice automáticamente distintos procesos para nosotros mostrarnos si va a ser bueno o va a ser malo, o generar análisis a partir de un análisis autónomo que pueda llegar a ser el modelo con distintos datos o análisis de datos que tengan. Entonces, dentro de lo que es ese valor para el negocio, empezamos a encontrar esa transformación digital con una madurez, digamos, con un paso más, a su vez que vamos avanzando, y vinculando lo que es un desafío, o vinculándolo quizás un poco a lo que es la industria, tenemos distintos procesos, de la planeación a la operación, pero siempre a partir del plan empiezan los propietarios a decir, bueno, pueden tener un modelo BIM. O sea,
modelo BIM entre comillas porque puede ser de distintas maneras, pero a partir del plan es que se define que el dueño, el propietario, tenga un modelo BIM. Dice, quiero tener un modelo BIM. Se planea y va pasando todas las etapas hasta llegar a una operación. Pero los equipos de proyecto entregan datos bloqueados o datos que no están conectados o archivos que no funcionan, y es lo que nos suele pasar hoy en día. Muchos dicen, quiero un proyecto BIM, lo van a contratar, lo generan, y cuando llegan a la etapa de operación dice, no me está funcionando, no estoy operando, algo no puedo encajar, no puedo analizar, no tengo los datos suficientes o no están conectados, y es algo que hoy no tenemos en la industria. Hoy es algo normal, digamos, a partir de estudios, esto sale, a partir de encuestas esto sale, y uno de los puntos es que el 95.5% de los datos no se utilizan en ingeniería y construcción. O sea, perdemos mucha información de todo lo que hacemos. No lo pasamos a la construcción, no pasa a lo que es vincular esos modelos que tenemos y esos datos reales. O sea, perdemos mucha información aunque no nos demos cuenta. Entonces la idea es empezar a volcarle, a dar esa vuelta de rosca y empezar a encontrar herramientas que quizás en una manera temprana se empiecen a vincular y que nos empiecen a transformar esa industria, de eso que hoy en día tenemos o recibimos, a lo que en realidad necesitamos. Entonces empezar a vincular y ver cuáles son las tareas, cuáles son los elementos que necesitamos para empezar a cruzar información y poder tener ese ciclo entero, ¿no? Llegar a la operación con justamente el modelo de BIM que necesitamos, con todos los datos conectados, con toda la información conectada, y que ese último tramito que nos queda podamos vincularlo para poder generar ese ciclo de mantenimiento o ese ciclo que constantemente se va a mantener retroalimentando. Obviamente a partir del mismo ciclo, como veíamos hoy, o otro ciclo aparte, pero con flujos ya continuos e integrándose a ese modelo real que nosotros tenemos. Y a partir de ahí es que Autodesk empieza a desarrollar o empieza a crear distintos productos, y hoy en día por ahí en la web empiezan a ver, pero empiezan a aparecer modelos digitales a partir de plataformas de Digital Twin o de plataformas de modelos digitales o de gemelos digitales. Y a partir de ahí es que se empieza lo que es a digitalizar, y hay uno de los productos de Autodesk que se llama Tandem. No sé si muchos lo tienen en órbita, pero justamente Tandem lo que hace es generar ese modelo o ese Digital Twin o ese gemelo digital del modelo que nosotros tengamos, del modelo de Revit, digamos, del modelo que vamos a estar trabajando. Hoy en día Tandem trabaja 100% sobre el modelo de Revit. La idea es que va fluyendo y va cambiando algunas tareas, pero justamente lo que busca Tandem es tener ese gemelo digital, y que ese gemelo digital se te represente en un explorador, en este caso en la nube, y te deje simular lo que es ese gemelo, ese mantenimiento de la obra, una vez que ya la terminamos, una vez que ya la generamos. Ya fue cerrado el modelo, fue terminado, tenemos los datos que necesitamos, conectémoslos a una plataforma que me deje operar ese modelo, y que me deje operar con toda la información que yo tengo, con datos externos, con sistemas de datos geoespaciales, con sistemas de datos de construcción, procesos y datos, sistemas IoT, sistemas y datos empresariales. Todo eso lo podemos conectar como un centro digital, digamos. Todo eso lo conectamos a lo que es nuestro modelo y que nos deje hacer ese sistema, que nos deje generar ese sistema de operación y que no sea un Revit el que me vaya a operar. Porque si en Revit es un modelo con información. Nosotros ahora necesitamos operar ese modelo con información. Y a partir de operarlo es que empiezan a aparecer esa comunicación. Entonces, para tener en cuenta este modelo, este tándem, esta plataforma, lo que nos da esa conexión entre lo que es el arquitecto, el ingeniero, el contratista y el dueño del proyecto. Entonces podemos vincular y cruzar la información que queremos, donde quizás el dueño no necesita saber manejar un Revit, o no tiene por qué saber manejar un Revit. El operador, el dueño, tiene que saber operar ese modelo, tiene que saber gestionar, tiene que ver los activos que están funcionando, si están funcionando o no, y descubrir un elemento a partir de un buscador, descubrir distintas digamos, características a partir de ese modelo que le entregaron. Entonces, pensándolo de esa manera, nosotros tenemos un ciclo de vida de estos gemelos digitales, y este ciclo de vida que tenemos de los gemelos digitales justamente nos muestran la etapa, desde un diseño hasta una operación, y vemos esa realidad de cómo arranca, donde tenemos los resultados operativos deseados, o sea, buscamos otra vez los objetivos, y a partir de ahí empieza ese ciclo, donde capturamos y clasificamos los datos, donde pasamos una segunda etapa donde conectamos la información y empezamos a hacer operativos toda esa información,
hasta llegar a lo que es simulaciones, habilitar simulaciones o mismo modelos de sistemas, donde nos deja ya tener ese modelo digital y tener una interacción continua, y donde el operador justamente ahí se va a vincular a partir de ese modelo, a partir de la comisión de ese modelo digital, y va a poder entrar en ese ciclo como operador físico, digamos, con escaneos, con modelos de instalaciones o mismo modelos constructivos, pero a partir de ese modelo que tenemos generado con todo ese plan de diseño que obviamente no va al punto de hablar de cómo se diseñó el modelo, porque la idea de ahora es hablar un poco de mantenimiento y de operación, pero empezar a encontrar, digamos, herramientas que nos dejen hacer esto. Ahora vamos a ver algunos videos también, pero la idea es empezar a ver cómo podemos lograr mejorar esos resultados, o cómo podemos crear ese modelo digital, ese gemelo digital que nosotros necesitamos con herramientas. Y a partir de ahí es que volvemos al ciclo normal que conocemos todos, y la idea de mantener esta conexión, digamos, este ciclo trabajado, siempre es enfocando en esos puntos principales, en ese punto inicial, donde tenemos de plan a construcción, como decíamos hoy. Ese trayecto es el que después nos va a dejar de hacer el mantenimiento. Pero si nosotros no trabajamos en ese inicio, no vamos a llegar a tener un mantenimiento o a tener un comisionado específico, un comisionado, digamos, un mantenimiento o una operación dedicada al objetivo que teníamos. Entonces siempre hay que tener en cuenta, como hablábamos hoy, especificar los resultados operativos, capturar y verificar los datos. Digamos, Autodesk Tandem nos deja capturar los datos, nos deja especificar los resultados que vamos a tener operativos para hacer análisis, y mismo poner en marcha, o sea, tener esa combinación entre todas las especialidades. Y esto nos lo deja hacer Tandem. Tandem nos deja trabajar en esa etapa para conectar todo lo que hicimos en la etapa de planeación y construcción. Todo lo que hicimos eso nos lo deja vincular, nos deja especificar, capturar y poner en marcha para después operar. ¿Y cómo operar? Operar a partir de definir sistema de clasificación, como ven en esta imagen. En este caso, Construction Twin es una constructora, digamos, que toma esta información y la está leyendo. En este caso ellos hicieron una visual distinta, pero les deja, por ejemplo, definir los sistemas de clasificación que tienen en los activos. Entonces, dentro de administración pueden clasificar por distintos sistemas. A partir de estos sistemas pueden definir parámetros donde capturan los tipos de activos y toda la información que tiene ese modelo. En este caso ellos trabajan con formatos COBI. Entonces ahí hablamos un poco también de OpenBIM, digamos, salimos un poco del formato quizás Revit o del formato tradicional, sino que entramos a distintos formatos externos, donde también nos deja agregar datos de distintas fuentes. Digamos, podemos volcar información y conectar información de afuera, de distintos proveedores, o podemos filtrar toda esta información, podemos empezar a interactuar en el modelo y empezar a filtrar. Mismo podemos empezar a capturar y editar parámetros, o sea, cada elemento que nosotros tocamos podemos agregarle parámetros o definición y que vaya, digamos, transformándose a medida que va avanzando. Entonces empezamos a encontrar un poco algunas definiciones. Mismo podemos capturar y editar parámetros de panel, de propiedades. Vemos que es tipo un Excel. Y espera que justo me estaban llamando. Ahí lo pongo, justo me estaban llamando por teléfono. Tenemos un inventario que es tipo Excel, digamos, para que tengan una configuración, digamos, quizás algo similar. Y de ahí, obviamente, también realizar un seguimiento. Ese seguimiento de la distinta recurrencia que tiene un modelo, cómo se va actualizando el modelo, vemos quién lo actualizó, cuándo lo actualizó, si le cargó información. Entonces te da, digamos, esa recurrencia de las ediciones que va teniendo ese modelo digital, o la actualización que va a tener ese modelo digital, con, obviamente, los historiales de seguimientos de cambio que podemos llegar a teniendo, y filtrándolo por fecha, por activos, por espacio, etcétera, pero todo en una plataforma única y una plataforma digital, donde, como decíamos hoy, nos deja operar. Ahora creo que tenemos un video, pero nos deja operar un poco lo que es la colaboración, el especialista, el diseñador, hasta la construcción, al dueño. Digamos, acelerar esa conexión con lo que es el dueño, entonces darle una plataforma a ese dueño para que empiece a gestionar ese modelo que tenemos. Y no necesariamente maneje a partir de Revit, sino una plataforma y conectar eso para encontrar esas soluciones, eso que decíamos, estas soluciones, y pasar esa segunda etapa.
Entonces Tandem nos deja conectar toda esta información para pasar a esta segunda etapa y empezar a encontrar soluciones, empezar a gestionar. Y a partir de gestionar, obviamente, es planificar, ser predictivo y obviamente tener un monitoreo de toda esta traza o de toda esta información que venimos teniendo desde distintos aspectos. Desde, por ejemplo, el equipo de proyecto. ¿Qué es lo que quiere tener con modelo digital? Acceso más fácil, datos en tiempo real, calidad automatizada, visibilidad. Entonces empezamos a tener desde el lado del equipo de proyecto toda esa visibilidad de lo que es el diseño. Como ven, pueden ver el modelo, pueden ver un plano, los detalles del plano, los detalles característicos que puede tener atrás, pero de una forma fácil y rápida, porque quizás van cambiando algunos aspectos a medida que avanza el proyecto, pero ven cómo, en este caso, otro cliente, Blackbeach, empieza a tener acceso simple, entonces ven la plataforma como es un acceso simple, ponen asset, activos, pueden buscar desde el modelo 3D hasta el plano, y abajo un inventario de todo ese activo que estás tocando, o el activo que buscaste, que rastreaste, o mismo que filtraste. Entonces pueden trabajar con ese activo y ver todas las características que hoy veíamos, que comentábamos, del historial, de quién lo cambió, cómo lo cambió, si hay algún reporte, algún informe, todo ese seguimiento de activos que podemos llegar a tener de la plataforma, pero ven cómo está todo gestionado, lo que es un visualizador, ya sea 2D, el 3D del mismo modelo, conectado a todo lo que es la base de datos, conectado a todo lo que es la información operacional que vamos a tener del modelo. Mismo visualizar los datos, como comentábamos recién, el mismo modelo que vemos en 3D, lo podemos ver en 2D, o podemos empezar a buscarlo. Y podemos empezar a dar distintos seteos de colores, podemos decir cuál alguno esté en un color u otro según una característica, entonces podemos setear por colores, empezar a buscar y a trazar, pero conectando data con modelo. Entonces empezamos a ver especificaciones, digamos, de operación distintas a las que vemos en un Revit o distintas a las que podemos ver en Construction Cloud. La idea es cruzar toda esa información, es sumarse toda esa información, que se sume todo lo que vamos a tener. Y obviamente lo que es el control de calidad, digamos, en este caso siguen ellos a partir de distintos parámetros, control de calidad, de que los planos tengan una característica u otra, que el rótulo tenga una característica u otra, que tenga un nombre, que tenga un número, que tenga una nomenclatura. Toda esta información ellos la gestionan a partir de distintos pasos o incidencias que pueden llegar a tener dentro del proyecto. Entonces pueden darle un seguimiento a ese modelo del control de calidad y dando esa actualización constante que quizás necesita el modelo y que podemos ir avanzando. Y a partir de eso es que, digamos, hoy solemos recibir, o sea, todos nos involucramos y también solemos utilizar mucho todos estos archivos electrónicos, digamos, pero que es difícil de conectar. Hoy lo tenemos mucho más conectado, obviamente tenemos el SharePoint y podemos conectar o trabajar en conjunto dentro de lo que es un PowerPoint, un Word, pero la idea es conectarlo con un modelo, digamos, la idea es cruzar toda esa información a llegar a tener un modelo conectado de los distintos, digamos, especialidades de los distintos elementos que necesitamos de modelo. Y a partir de ahí es que ahora es tocar un poco los puntos por el lado de qué es el mantenimiento. ¿Qué es lo que quiere un personal de mantenimiento? Quiere tener ubicación real, por ejemplo, ubicación y órdenes de trabajo del modelo. Saber dónde está el elemento y vincularlo con la tarea que necesitamos mantener. O vincularlo con el sensor que necesitamos tener para ver si está funcionando o no. Acceder fácil a los documentos, o sea, que el elemento vincule a toda la información que tiene relacionada y tener, obviamente, mejores opciones para planificar la seguridad. O sea, poder analizar o poder simular algún cambio o una tarea que nosotros necesitamos hacer. Y justamente Tandem nos permite, digamos, llevar eso, llevar a lo que es mantenimiento, unir la información y empezar a facilitar la información desde ese espacio, de lo que necesita esa persona del lado mantenimiento o ese equipo del lado del mantenimiento. Un poco de eso es que empieza a aparecer Tandem. Y Tandem es la gran pregunta que aparece siempre antes de que haya aparecido Tandem, es especificar. Especificar los requisitos de datos, los resultados operativos, la data que nosotros vamos a utilizar. Tenemos que empezar a especificarla en el sentido de que tenemos que identificarla. Es cómo organizar los activos, qué tipos de activos son los que vamos a usar, qué datos requiere este tipo de activos o qué datos que requiere este elemento para poder, digamos, mantenerlo o seguirlo, etcétera. Y qué información podemos llegar a tener esa trazabilidad.
mismo como segundo punto es capturar la información, capturar y verificar todo lo que tenemos, que es un poco decir, bueno, traemos el modelo que tenemos de Revit, entonces tenemos todo el diseño, la ingeniería, traemos todo lo que tenemos en la nube o el Construction Cloud, entonces tenemos ese as-built que todo en la etapa de construcción, de mantenimiento y construcción, de diseño y construcción, se generó, toda esa información también la traemos porque te da ese seguimiento de la vida útil y lo llevamos a un tándem, para que tándem sea el ciclo de verificación de toda esa data, de conexión de toda esa data, o la plataforma donde vamos a unificar y vamos a capturar los dos tipos de datos y verificarlos en una plataforma. Entonces aparece lo que es verificación, y ahí ven un poco este es el tándem como lo van a ver tradicional en la web, van a ver cualquier modelo que ustedes vuelquen, a partir de ahí ustedes van a tocar un elemento, el elemento va a tener información, el elemento le podemos volcar fechas si no tenemos, fecha de mantenimiento, fecha de elaboración, a medida que les vamos haciendo distintas tareas, podemos ponerle cualquier tipo de configuración, si fue instalado o no, quién es el fabricante, qué tipo de modelo, toda la información, si no la tenemos, la podemos volcar, o sea, si no la trae, la podemos volcar, entonces ya tenemos un poco lo que es la propuesta, digamos, los accesos a la data de lo que son los modelos, los activos que tenemos dentro de un modelo, pero este es el espacio común que van a encontrar, digamos, dentro de lo que es la plataforma. Entonces vimos un poco cómo es especificarlos, integrarlos y conectar la información. La etapa, como tercer punto, está la etapa de conexión, que es empezar a cruzar toda esa data que tenemos, de distintos dispositivos, de gestiones que tengamos de mantenimiento, sistemas de edilicios o mismo de negocios. Toda la información esa la vamos a empezar a volcar y conectarla a lo que es esta solución operativa. Que es un poco decir, vamos a traer todo o conectar la información que tenemos de afuera, mismo un sensor, como ven acá. Podemos tener un sensor de un servidor de temperatura, que eso es algo, digamos, el mantenimiento de esos elementos es primordial. Particularmente en Autodesk ha pasado que en la oficina se rompió un servidor en esta pandemia por no tener mantenimiento, porque se rompió un aire acondicionado y no le dio el suficiente frío. Entonces, perdés un servidor a partir de no tener un seguimiento, un activo, porque la gente lo estaba yendo a la oficina. Entonces, no tenés ese seguimiento día a día. Entonces, conectarlo te ayuda, te facilita, digamos, teniendo distintos sensores o elementos, podés conectar la información a ese modelo 3D que tengamos. Y mismo, para finalizar, lo que es predecir e informar. Todo lo que trajimos, todo lo que recién veníamos hablando de conectar activos y mismo agregar información, data, la vamos a predecir y la vamos a informar, generando distintos reportes o generando distintos análisis a partir del modelo, donde obviamente, de nuevo acá, nuevamente estamos en el modelo 3D, como pueden ver, pueden ir a generar distintos filtros, acá está filtrando un poco el modelo, está yendo a filtrar espacios, por ejemplo, puede filtrar por distintas características y podés filtrar en un espacio en particular, entonces podés buscar un poco la data del elemento y al filtrar solo mostrarme 3 salas y como muestran acá, dijeron, bueno, mostrarme el inventario y te muestra el inventario de todas las piezas que tienen estas 3 salas, entonces tenés ya ese ida y vuelta de información. Ese ida y vuelta de información que nos va a ayudar, digamos, a analizar o a verlo un poco más rápido este modelo, pero todo relacionado a lo que es el tándem y los puntos que recién hablábamos, de especificar, capturar, conexión y justamente predecir la información, es ese ciclo que termina de cerrar, en el que tanto escuchábamos hablar de lo que era plan, diseño y construcción, entra a la etapa de operación y vincula todas estas etapas o todos estos puntos como los puntos quizás principales o primordiales para lo que es el mantenimiento de un modelo a partir de una herramienta de gestión. Entonces acá, Tandem no viene a suplantar ningún producto, sino viene a sumar, viene a ser esa herramienta que es para el proveedor, el dueño, para el final, digamos, el que va a generar, que va a dedicarse a, digamos, mantener u operar esa planta o ese modelo, pero siempre teniendo una retroalimentación, pudiendo tener una retroalimentación con lo que es el diseño para ir teniendo esa constante actualización. Y ahí, tocando esos 3 puntos principales de Tandem, el traspaso digital, que es acelerar la operación, o sea, el fin de nuestro proyecto o esa operación que nosotros necesitamos de ese modelo BIM que generamos. Entonces acá empieza a aparecer lo más importante de BIM, la I, la información. Todo eso es lo que ahora vamos a usar. Esta plataforma lo que va a usar es toda esa data
que al principio decíamos, sí, pero no necesitamos tanto, por ahí ahora necesitas. Entonces, esa data termina cayendo en una plataforma y obviamente empiezan a aparecer operaciones más inteligentes, porque nos dejan ser más predictivos, digamos, tenemos un gemelo digital, podemos analizar a partir de la realidad, de esa realidad digital, y obviamente tener mayor conocimiento para mejorar, digamos, algunas condiciones por ahí económicas o bueno, distintas inversiones que podemos tener a partir de vincular esa realidad con el modelo, pero obviamente a partir de esos 3 puntos principales que Tandem nos da, de que es el uso de los datos, que es el contexto, ese modelo 3D, ese etiquetado de activos o esa característica de definir un activo y conectar ese activo a partir de distintas referencias operacionales que querramos, pero a partir de recopilar, digamos, de conexión telemétrica que podemos llegar a tener a partir de los elementos y la información que podemos llegar a cruzar. Espero que les haya gustado. No sé si muchos tenían el conocimiento de esta herramienta. La verdad es una herramienta muy poderosa que hoy en día digamos, está dando muchos resultados dentro de lo que es la industria. Quizás muchos no lo conocen. La idea nuestra es apoyarlos un poco y hacerla descubrir, que la gente conozca que existen estas herramientas. Pero bueno, la idea es que vayan descubriéndola. Por ahí muchos van a quedar, vamos a empezar a probar, vamos a ir. Vi que algunas preguntas por ahí van relacionadas a Civil y a distintos modelos que podemos llegar a tener. En este caso está solo con Revit ahora, va en evolución. Como quizás muchos de ustedes pueden conocer, los productos entonces van cambiando no año a año, sino mes a mes, le van agregando cosas y van transformándose. Por ahí los que usan más la nube o el Construction Cloud se van a dar que se dieron cuenta que día a día aparecen pestañitas nuevas, cositas nuevas para ir volcando. Y la intención de esto era mostrarle un poco esa evolución que va teniendo a la parte de operación y mantenimiento desde el lado de la marca, ¿no? Desde el lado del diseño de la marca. Así que en este caso le voy a dar buen espacio a Tere para que nos muestre el lado del cliente cómo hacen esas operaciones y mantenimiento. Y justamente como decía hoy al principio, el cliente es el que hace la magia. Así que no hay nada mejor que ellos nos muestren un poco más. No sé si contestar ahora la pregunta, lo dejamos para después, Santi. Mira, yo diría que ya se generó un clima, aprovechemos a contestar, Dale, así después, vamos. nada, Tere, si aguantás 5 o menos No hay problema. minutitos. Bien, Ale, respondiste igual 2 de las 3 que había en el chat que preguntaban Bien. sobre civil o infraestructura. Ahí llegó una cuarta que ahora la relevamos. Dale. Tenemos una consulta de Diego Cassini, señala que vos dijiste que se podía recibir información de los sensores, pero pregunta también si se pueden manejar. Bueno, contanos si se pueden manejar o no, porque ahí abre de que en caso Sí, negativo pregunta si... Sí, no, ahí habría que ver, digamos, el tema de conexión es conectar a esa data, digamos, que podemos llegar a tener, que se conecta a partir de Forge, digamos, se hace una conexión de lenguajes y podés visualizarlo con el elemento, no editarlo dentro de lo que es, al menos hasta ahora, no editarlo. Por ahí tiene evolución, como digo, por ahí mañana podés, pero hoy en día no, a no ser que haya una relación de partnership entre las compañías y que puedan llegar a tener no sé, Autodesk hace una relación con General Electric y puedas mantener un sensor que tiene algún elemento de General Electric. Hoy en día no hay, pero no veo que no sea factible que pueda llegar a aparecer uno. ok. Bien, yo te quería hacer una consulta, noté en un momento que vos dijiste que en caso que en el modelo no venga la información de ciertos elementos, se puedan agregar directamente desde Tandem. Sí. ¿Sería posible luego de agregarla, ahí sí bajar, digamos, como hacer a la inversa, descargar el modelo con esa información cargada? Sí, ¿O queda dentro de Tandem? no, la intención es, esa conexión es bidireccional, digamos. Todo lo que vos vayas haciendo en Tandem va retroalimentando ese elemento, ese modelo que vos cargaste, digamos. Ese modelo que está leyendo el Tandem. Claro. Si vos vas a trabajar sobre el modelo. Tandem lo que te va a hacer es operar todos esos datos que ya el modelo tiene cuando lo volcaste, ¿no? Pero sí, es una retroalimentación, digamos.
Ok, ¿Te puedo hacer y una consulta? Perdón. Sí, Esa información, ¿no?, que vos cargas en el modelo, en este caso en el video se mostraba, por ejemplo, en una familia, creo que en una bomba o algo así. sí. Esa información queda para el modelo, pero no afecta a la familia, digamos, al objeto. No, no, claro, no afecta a la familia, lo va a Claro, tomar está como un bueno. atributo del elemento, claro. Mira. Pero obviamente, como digo, es relativamente nuevo todo, así que va a evolucionar y quizás mañana evoluciona de otra manera, ¿no? Pero es una plataforma relativamente nueva y quizás para muchos, como en mi caso estamos en una etapa de prueba y vamos haciendo prueba de error y justamente el cliente es lo mejor que lo puede tener. Así que ahí Tere te invito a probar todo. se vieron en algunos videos que decía beta, así que nada, es incipiente. Claro. Sí, Eh, es incipiente y algunos clientes, y más que nada el beta se usa muchas veces con clientes grandes, o sea, se usa en Ujú, proyectos, siempre tenemos a Ecom o tenemos distintas consultoras, digamos, mundiales que lo utilizan, que digamos tienen contratos con Autodesk para hacer en proyectos y usan esos ujú, beta y por eso ven bastante por ahí más customizados la plataforma que la real que hay en la web. claro, Entonces suele pasar por eso porque es un beta sobre un cliente. ok. Una consulta más, por si no quedó claro. ¿Tandem se puede usar, digamos, desde la web o es, digamos, un software que se descarga? Es desde la web. Tandem Ok, tiene todo lo que es similar a lo que es Construction Cloud, digamos, son plataformas de claro, la web que conectas, digamos, información, cargas información. bien, 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 bien. Y siendo que vos decías que una de las claves quizás para poder llegar a la operación y mantenimiento de un activo BIM es especificar esos requisitos de la operación. Mm. ¿A partir de qué momento de todo este ciclo se debería empezar a usar Tandem? ¿Desde las build, digamos, desde que ya está construido, o se inicia desde antes? No, Tandem, si, digamos, se piensa lo que es a partir ya una construcción, o tener un activo ya, un proyecto ya avanzado. El tema es que vos desde antes tenés que pensar la información que vas a cargar, o sea, tenés que conocer qué va a ser Tandem para decir voy a necesitar cargar esta información desde un principio para después poder analizarla o gestionarla. Entonces tenés como que arrancar el proyecto sabiendo de que lo vas a hacer con un sistema de operación y mantenimiento al final que vas a necesitar los datos. Porque si por Claro, ahí lo haces de la mejor manera, pero hay un dato que no lo fuiste cargando por X motivo, porque el proveedor no te lo dio o porque no tenés información, después es mucho más difícil cargarle. Porque por ahí era una pieza, pero se replica en 1000. Entonces después es mucho más difícil volver a cargarlo o el que tengas tiempo de hacerlo. Entonces, quizás en el paso a paso, si vos lo planificaste en una etapa temprana de que la vas a necesitar como para operar, es volcar una información, digamos, que te puede por ahí llevar un minuto, que en otro momento te puede llevar varios días por ahí. Entonces, es un poco pensarlo, pero sí, se empieza a utilizar ya a partir de una etapa de esa construcción o con esos as build ir alimentando, digamos, un modelo real final. ok. Gracias, Ale. Tenemos una última consulta de Tandem y quizás unas un poco más abiertas sobre modelos BIM y operación y mantenimiento. Sí, La de Tandem, preguntan si está incluida en el paquete de AS de Autodesk, o si no, es aparte. no está incluida y no tengo ni idea si se va a incluir o no. La verdad que no estoy muy al tanto. Ok, ok, ok. Bueno, estaremos atentos. Y ahora Hay sí, que estar atento. arrancando Gracias, Sandy. las. No, de nada. Arrancando las tres que no tienen que ver más con Tandem, sino más bien con modelos BIM y operación y mantenimiento, tenemos una pregunta de Lucía que dice: si tenés alguna recomendación para relevar información para modelar un edificio que ya está construido y si quiere utilizar BIM para su mantenimiento y operación. O sea, aclara que no se modeló en BIM desde el diseño. Sí, no sé si hay una forma de hacerlo, sino, digamos, eso, primero va a haber que analizarlo para ver qué tipo de información hay, qué es la información que se necesita, si la que está se puede, digamos, transformar o no. Digamos, lleva como varias etapas, pero quizás ahí es más para un especialista, ¿no? de Revit, un especialista más de edificaciones. Yo estoy en la parte más de civil, de carreteras, por ahí, de más de infraestructura. Quizás hasta Tere por ahí los puede ayudar más, pero no, la idea es, hay que analizar primero la información que hay y a partir de la información que hay, ver qué se puede ir transformando. Hoy hay muchas herramientas como drones o como escáneres que te deja ir alimentando
un modelo sin tener nada, digamos, empezar a generar ese modelo a partir de referencias o a partir de análisis de referencia de puntos, de imágenes, que quizás es un buen paso o un buen primer paso para empezar a crear ese modelo virtual que quizás no vas a necesitar tenerlo todo 100% en BIM con todas las características. Por ahí la nube de puntos sí te sirve de referencia para todo eso que vos no vas a necesitar tenerlo 100% con un modelo real, y vos solo empezar a modelar las piezas o los elementos que vas a tener, saber que vas a tener un mantenimiento quizás más constante, y lo demás mantenerlo a partir de capturas o de distintas tecnologías, digamos, que ya empezamos a encontrar mucho más fácil que antes. Hoy un dron lo puedes ir a comprar a un Walmart. Hace un tiempo atrás era imposible, te tenías que importar y era todo el caos que conocemos. Ok, sí, es verdad. Y cada vez, dentro de poco nos van a venir las pizzas con un dron, así que... Che, lo vas a manejar de celular, lo vas a buscar a la puerta y te la trae. Totalmente. Karina nos pregunta que a efectos de que en el área de Facility Management se maneja software específicos, ¿qué experiencia se tiene en cuanto a la vinculación del modelo BIM con software de Facility Management? Yo entiendo, Karina, software que previamente no estaban trabajando con modelos BIM, ¿verdad? ¿Te referís a eso? Yo la verdad que no tengo mucha experiencia, Karina, antes de mentirte, no tengo mucha experiencia en lo que es mantenimiento de operación de modelos. Sí, obviamente los modelos BIM ayudan, no sé los facility management que hoy pueden llegar a conseguir en el mercado, cuánta conexión puede tener, habría que ver uno en particular con otro para ver cómo lee la información, mismo el formato. Hoy hay formatos por ahí dentro de lo que es gobierno que son más universales, un IFC, un COBI, que quizás lo tienen, digamos, a partir de código abierto, código abierto no, sino de un modelo universal, que hay que ver también cómo lo lee, qué información lee, qué data lee, cómo lo traspasa, pero creo que habría que analizarlo y obviamente los podemos ayudar, ¿no? Por ahí no tengo el conocimiento, pero podemos ayudarlos sin problema, de analizarlo. Sí, o quizás la pregunta va a ir dirigida directamente al soft, a ver cómo vincula, cómo levanta información del modelo. Claro. Y la última, ahora sí, le damos pie a Tere. Pablo Martínez nos pregunta si es posible conectar Tandem con otros sistemas para carga o consulta de información, como por ejemplo a través de un web service. Sí, Tandem se conecta a distintos sistemas para justamente alimentarlo. Una de todas las etapas que veíamos era la de conexión, de conectarte a una base de datos que tengas o información y relacionarlo con algún elemento o con alguna operación, pero sí se puede conectar. No te sabría especificar bien con qué o si trabajan a partir de web service o qué sistema trabaja, porque aún no estoy especializado en la herramienta, pero sí tiene la posibilidad de conectarse. Habría que analizar qué sistema es el que necesitan conectar. Perfecto. Bueno, Ale, con eso estamos con vos. La verdad, muy Muchas clara, gracias. muy interesante tu presentación. Yo en lo personal no conocía Tandem, así que nada, vino bien también estar un poco oyente. Sí, es algo que empieza a aparecer bastante, que Autodesk University o en distintos eventos por ahí los nombran y después vienen clientes, vi Tandem, quiero probarlo, quiero hacerlo, quiero hacer esto. Y es como que empieza, es como una bola, ¿no? Se empieza a crear, pero me pareció un buen momento para que puedan ver estas herramientas que empiezan a salir y que encuentren ese paso de operación y mantenimiento como un paso hoy en día, digamos, natural que empieza a tener todos estos modelos de BIM, y que obviamente Autodesk está poniéndole foco y no está dejando el foco a eso, digamos, está poniéndole foco a la operación y mantenimiento y mantener esa naturaleza del modelo BIM hasta el final del proyecto, ¿no? O del activo. Totalmente. Sobre todo esta cuestión económica del 80-20 que hablabas al Claro, principio. hay que Es una pensarlo. locura. Sí, es una locura. Y pensarlo en Bueno, sí, no solo un edificio, en un puente. Un puente vos lo construís una vez, pero después se tiene que mantener 100 años ahí. Y eso es un costo altísimo y una operación altísima, porque el mismo de la construcción no lo mantiene hasta el final. Entonces va pasando de mano en mano y la información es lo que queda, o lo que hay que mantener. Entonces hoy está para lo que es la construcción, pero entiendo que esto se va a empezar a expandir para distintas industrias y es un gran paso de Autodesk y está bueno que al menos
presentarlo y que se conozca. Dale, perfecto, dale. Muchas Gracias. gracias. Ahora sí, Tere, estamos con vos. Gracias por Dale. esperar este No, ratito de por favor. preguntas. No, Bueno, agradecer a Ale por la presentación, la verdad, muy buena, muy interesante, para acercarnos a este nuevo programa, nuevo software, nueva forma de trabajar también. Bueno, y a todos los que están, que se hicieron presentes hoy, y bueno, voy a apagar la cámara porque me dice conexión inestable por las dudas de que se corte, y paso a dale, compartir pantalla, ¿dale? dale, Tere. Vamos. Ahí la vemos, perfecto. Buenísimo. Bueno, primero un poquito hablar, ¿no?, de la empresa, de Grupo Dema, y acá presentarme, pasarme, si bien ya Santi me presentó, pasar mis datos por si durante la presentación surgen dudas o no podemos llegar a responder todo. Ahí tienen el mail de soporte BIM, y si no el mío directamente de la empresa ante cualquier consulta. Con decirles que la empresa cuenta con 3 plantas industriales, en San Justo, en Aedo, en San Juan, con un centro de distribución, y que ya desde la década del 60 la empresa empezó a desarrollar las diferentes líneas que hoy comercializa, siendo la principal, ¿no?, distribuidora de líneas para lo que son los sistemas de conducción de fluido. Vamos a mostrarles un pequeño videíto para que vean un poco de la empresa. Bueno, y ahora que vemos un poco de la empresa, hablar, ¿no?, sobre, bueno, ya le empezó a hablar un poco de todo lo que es el impulso tecnológico. En este caso vamos a hablar un poquito de lo que es el impulso tecnológico en la industria manufacturera. Casi siempre el desarrollo tecnológico impulsó a la industria. En este caso podemos hablar de, por ejemplo, herramientas que nos puedan empezar a trabajar y a analizar nuestros productos antes de comercializarlo, para que además de las normas por las cuales se rigen y se fabrican, empezar a definir, por ejemplo, a qué fuerzas está sometido el elemento, a cómo va a estar encastrado, empotrado, sobre si se va a apoyar sobre un elemento o no, y en base a eso empezar a trabajar con el elemento, con el producto, y ver, ¿no?, previsualizar, predecir, ¿no?, el comportamiento de estos elementos. Entonces, como ya esta idea, ¿no?, de previsualizar, de gestionar, de ver cómo va a comportarse un elemento, parte ya desde el área del diseño y de la ingeniería, y que después también esto se va a ver afectado en la construcción. Digo en la ingeniería porque, bueno, es hablar, ¿no?, de, por ejemplo, cómo el generador de forma de Inventor nos ayuda como industria, como fabricante, a generar productos, ¿no?,
que puedan incorporar las nuevas innovaciones que se vienen, los nuevos requerimientos y satisfacer así las demandas de nuestros clientes. También entendiendo, ¿no?, que más de alrededor de un 80% de lo que es el impacto ambiental de un producto que se genera depende de la fase del diseño. Es importante tener en cuenta, ¿no?, qué herramientas uno como empresa, como fabricante, como constructora y demás, puede empezar a utilizar para optimizar diseños y verificar sus comportamientos. En la industria de la construcción esto también se va a ver plasmado, ¿no? La implementación del sistema BIM va a empezar a generar estos cambios, ¿no?, de los diferentes actores que están, arquitecto, constructora, consultora, en este caso nosotros como fabricantes, ¿no?, y cómo vamos a empezar a optimizar las diferentes cosas, tanto el producto como a futuro, cómo el fabricante puede empezar a brindar información y que sea útil al momento del desarrollo, del proyecto, de la instalación y obviamente a posterior con el mantenimiento. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, en este caso, como somos una empresa dedicada a lo que es diferentes líneas de conducción de fluidos, vamos a hablar, ¿no?, de un área particular que va a ser el MEP, donde vamos a poder generar el desarrollo de los diferentes sistemas, agua fría, agua caliente, cloacal, gas y demás, y los vamos a poder empezar a analizar, ¿no?, de forma independiente, de forma en conjunto para verificar que todos los sistemas funcionen y no hayan problemas o interferencias entre ellos, y después empezar a verificar situaciones, ¿no?, o detección de interferencias con la estructura, con la arquitectura, y empezar ahí a definir los cambios que podemos empezar a generar y mejoras para evitar, ¿no?, y reducir tanto problemas, reducir tiempo y costos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no?, pasamos de esta situación, ¿no?, de esqueleto, de partes de un edificio que se componen, ¿no?, y cómo podemos empezar a plasmar toda esta información, verla en conjunto y empezar a detectar situaciones y prever errores, por ejemplo, en obra o para futuro. Después vamos a hablar acá, por ejemplo, ¿no?, así como decíamos que dentro de la parte de lo que es la industria de por sí, ¿no?, el desarrollo del diseño y la ingeniería, hay programas que nos ayudan como a verificar o a ver el comportamiento de ciertos elementos. En el caso de la industria de la construcción, también a futuro, ¿no?, durante todo el ciclo del edificio, es importante tener, ¿no?, el tema del mantenimiento, que nos va a ayudar a disminuir esfuerzos, tanto del equipo de operación, disminuir riesgos frente a daños, sea por el uso de instalaciones de forma indebida, o sea, evitar estas situaciones, o accidentes que pudieran surgir, por ejemplo, en un área de trabajo, en una planta industrial, prevenir ciertas situaciones que se puedan dar por el tipo de actividad o uso que se da en el edificio, y evitar la mala gestión sobre el flujo de caja, ¿no? Esto que hablaba Ale también sobre el tema de, bueno, la cantidad de dinero que se utiliza en un edificio, qué porcentaje en función del ciclo de vida del elemento, cuántos años, prever, ¿no?, qué recursos económicos vamos a necesitar y empezar a adquirirlos quizás antes de una reparación o prever un mes antes, cosas para que cuando se tenga que ejecutar estas situaciones de mantenimiento o reparación no sean imprevistos, sino que sean predefinidos, preestablecidos y demás. Entonces, hablando de esto, ¿no?, como fabricantes, ¿qué podemos brindarles? Diferentes nosotros objetos que ustedes puedan incorporar a sus modelos con valor agregado, metadata en estos, con parámetros IFC que se rijan por estándares, por guías de objetos BIM, ¿no? Entonces ustedes puedan extraer esta información a la hora de gestionar sus modelos. Estos objetos pueden ser diferentes, en este caso, por ejemplo, son de la línea Coasystem, y pueden ver, como no, de la pieza a la izquierda que ven, que es el elemento real, hasta el elemento 3D que ven a la derecha, ¿no? Entonces, hay un proceso, hay un paso desde el área de desarrollo de ingeniería hasta el modelo 3D que ustedes van a poder adquirir, en donde se establece, ok, qué información es la que el usuario necesita, qué datos sí son necesarios, qué datos no son necesarios, porque hay datos dentro de ciertos elementos que quizás no son necesarios para que el sistema o la instalación funcione en el programa, por ejemplo, pero sí capaz son importantes que estén incorporados como metadata para que ustedes a posterior puedan extraer cierta información del elemento.
En este caso hablamos de diferentes objetos y vamos a hablar de un catálogo. ¿Por qué? Porque al hablar de MEP estamos hablando de sistemas que se pueden ir generando y estos van a estar relacionados entre sí, ¿no? Sean uniones como una T, un codo, un sobrepaso, o accesorios como una válvula, una llave, y los diferentes tipos de tubería que van a estar configuradas en función a qué tipo de uniones son las apropiadas según el sistema. Vamos a tener también incorporados en nuestros catálogos diferentes tipos de tabla de cómputo que ya tienen una configuración que extrae la información, ¿no?, de nuestros objetos, de lo que ustedes estén modelando, y también tiene configuradas ciertas advertencias, como si hay un tipo de tubería que están utilizando y excediendo el límite comercial de ese tipo, para que ustedes, definan si cambio el tipo de tubería, o si hago un recorte, o si cambio alguna situación en el diseño para que esa tubería tenga una menor longitud, y otros elementos como también la vista de verificación que va a marcar estas situaciones. Tanto la tabla de cómputo como la vista de verificación tienen estas herramientas, estas configuraciones que a ustedes los ayudan a verificar esto mientras van ejecutando su modelado. Estos objetos, ¿no?, que hablamos de esta información, van a ser, por ejemplo, el código de producto, el nombre de producto, también van a tener las posibilidades de modificar el elemento. En este caso, por lo general, se encuentran dentro de restricciones las posibilidades de trabajo o cambio que pueda tener la pieza. En este caso, por ejemplo, un codo macho-hembra a 90, que yo lo puedo rotar o no en función del tendido para que esto me quede completamente como debería ser dentro de la instalación. Y por ejemplo acá vamos a hablar, ¿no?, un poquito de lo que son los componentes del catálogo, en este caso es de Aquasystem, los diferentes uniones, accesorios, los diferentes tipos de tuberías, las tablas de cómputo y algunos otros conjuntos. En este caso de Duratop, los diferentes tipos de ramales, ramal invertido, doble esquinero, diferentes tipos de tubería, en este caso una tabla de cómputo de las uniones. Y también vamos a tener conjuntos que los vamos a ir viendo más adelante. Desde el año pasado incorporamos, por ejemplo, todo lo que son nuestros embudos con un nuevo sistema, ¿no?, que permite un mayor caudal a la hora de hacer el cálculo de instalaciones. Dentro de SIGAS vamos a tener estos diferentes elementos, uniones. Pueden ver, todas nuestras líneas contienen los diferentes uniones, accesorios y tamaños de tuberías necesarios para que ustedes puedan realizar el modelo completo de su edificio. En este caso, por ejemplo, de la línea Tuboterm, que en este caso, al tratarse de una línea donde el tendido es bastante flexible y pueden generarse diferentes ángulos, generarse una curvatura regulada para que no se estrangule la tubería cuando estamos ejecutando, ¿no?, nuestro piso térmico, ejecutamos diferentes tipos de familias que ayudan a la hora de diseñar este tendido y evitar estrangulamientos y problemas en el futuro a la instalación por estas situaciones, ¿no? Ahí vamos a ver un pequeño videito. Y fíjense, ahí puedo hacer, por ejemplo, la tubería, genero otra del mismo, y puedo cambiar el ángulo, el radio de la curva, sin problemas. Por defecto, en este caso, como es 16, el mínimo va a ser de 80, pero puedo cambiarlo a 30 centímetros, o puedo cambiarlo a medio metro, si yo quisiera, por ejemplo, y la curvatura va a cambiar, y por lo tanto el tendido va a poder adaptarse a lo que yo necesito. En este caso, como estamos hablando de una línea flexible, no nos estamos rigiendo por ángulos a 45 o a 90, que pudieran ser los que se utilizan, por ejemplo, en Aquasystem, sino que en este caso hace una línea completamente flexible, ¿no?, dentro de las limitaciones del radio, que en función del diámetro y evitar el estrangulamiento de la curvatura de la tubería, lo permiten. Fíjense que puede ser bastante flexible lo que se puede generar. Y acá puedo cambiar, por ejemplo, de una curva a una unión en U, que es la que me permite generar esta rotación en el sentido del tendido. Ahí cambiar, por ejemplo, si es a 160 porque es de diámetro de 16, o no, y acá de vuelta modificar si lo quiero más chico, más acercado a las tuberías, y como ese mínimo es el que va por reglamento en función del diámetro de la tubería, en este caso, que es de 16, podría ser de 20, en este caso sería 10, por ejemplo, y demás. Fíjense que acá tenemos, ¿no?, por ejemplo, puedo seleccionar los diferentes uniones y modificar el tamaño. Lo puedo poner a 200 y ya queda algo mucho más regular, lo puedo poner a 120
fíjense cómo no se adapta a las situaciones, entonces puedo empezar a generar mi tendido, sea en serpentina o en espiral, o lo que yo necesite para mi proyecto, ¿no? Fíjense, sin problemas, con el uso en este caso de estos dos elementos, dos familias, que es una curva que es bastante adaptativa y otra curva en U, que lo que me permite es evitar reestrangulamiento. También vamos a tener como accesorios, los diferentes colectores, ¿no? De entrada izquierda, entrada derecha, voy a poder ver el gabinete si lo necesito. Voy a poder también definir la cantidad de entrantes de 2, de 3, de 5 colectores, la cantidad de circuitos que yo necesite. Fíjense, ahí esto es de entrada derecha. Nuevamente pongo destildo ver el gabinete, y acá tengo, ¿no? Acá tengo otro, en este caso es con caudalímetro. Ahí cambia el tipo de colector. Y obviamente todos estos tipos de colectores, en función de la cantidad de circuitos y demás, se van a computar y van a ir adquiriendo, sumándose la cantidad de conexiones necesarias de los diferentes colectores en función de lo que yo establezca. Está cargando. Este es con bypass, fíjense. Y acá ves el número de circuitos, puedo empezar a modificar. Se me agregan tanto los mandos como los retornos necesarios, que yo necesite puedo volver a 2 y listo. En este caso también, ¿no? Hablar de que nuestros objetos están realizados para que ustedes los puedan trabajar de una forma automática, ya que estamos trabajando con familias anidadas, objetos compartidos, pero también tienen la posibilidad de hacer el trabajo de forma independiente, incorporando cada T o cada cupla o cada niple de forma individual. O sea, el trabajo lo pueden ir haciendo de las dos formas, las posibilidades, las opciones de trabajo están ustedes. Por ejemplo, podemos generar una cupla, en este caso una reducción de una cupla con un niple, o un reductor anular, o si en realidad la reducción yo la quiero hacer con un buje. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en este pequeño video, para que vean que es bastante simple cambiar de una opción a otra. Ambas posibilidades se computan de igual forma en la tabla, no hay problema con eso. Entonces las opciones de trabajo están, y ya queda en ustedes, digamos, cómo generar el uso. Ahí, por ejemplo, voy a hacer una reducción de 75 a 50, y de ahí de 50 a 40, y por defecto se me genera, ¿no?, un buje. Yo acá puedo tildar a que sea una cupla, o puedo ir desde propiedades y elegir la familia cupla de reducción. En ambas opciones el cómputo se me va a generar igual, o sea, las posibilidades de usar una y tildar que sea cupla, o elegir directamente la cupla, es lo mismo. El cómputo y la información que va a tener en ambos casos es el mismo. En este caso, por ejemplo, hago una reducción de vuelta a 40, y en este caso lo voy a dejar tildando, que es la otra posibilidad, y acá en vez de generar esa separación con la tubería, lo que voy a hacer es cambiar esta unión por un niple. Y ahí modifico, ¿no? Y acá, bueno, le doy la distancia necesaria, la que yo crea pertinente. También utilizando este tipo de accesorios hay una reducción en el espacio, ¿no?, de lo que pueda generar yo con mi instalación. Fíjense, ahí está el niple, y ahora puedo generar otras reducciones, en este caso con el reductor anular y el buje. En este caso voy a hacer automáticamente la reducción de 75 a 40, sin pasar por 50. Entonces, ahí ya la T tiene incorporada el reductor anular, y además entiende que a niveles de reducción de espacio, el reductor anular es el primero como opción. Yo puedo elegir la T y después tildar para que no sea un reductor anular, sino por ejemplo un buje lo que me genera la reducción. Si yo, por ejemplo, selecciono la familia como internamente, entiendo que es una T normal de 75, y después tengo un reductor anular de 75 a 40 en este caso, y ahora selecciono esta T, y ahí en restricciones tildo buje, por ejemplo, y automáticamente nuevamente se me genera, ¿no?, esta reducción, en este caso con un buje. En este caso ahora la T es de 75 a 50, ¿no?, la reducción central de 50, y el buje de 50 a 40.
Entonces, fíjense cómo puedo ir cambiando las posibilidades, o ya desde un elemento puedo empezar a generar las diferentes reducciones que yo necesite para mi instalación. En Aqua System podemos ver, por ejemplo, lo mismo, podemos generar grandes reducciones y que el programa, que la familia en el programa no se adapte sin problemas, que todas estas se computen individualmente, pero además la posibilidad de generar esto es que a posterior yo puedo generar esta reducción de 110 a 32, por ejemplo, y que a posterior cambiarlo por una montura de derivación, que en este caso quizás es la opción más pertinente, ¿no?, para generar esta reducción, porque fíjense que pasamos de tener 3 piezas para una instalación a tener una sola, más chica, más fácil de generar. Acá vamos a ver un poquito, ¿no?, de la aplicación y cómo se puede generar esta situación. Y lo vemos. En este caso hay una instalación, ¿no?, de un baño con agua fría o caliente. Podemos empezar a ver si hay algún problema con las instalaciones, si hay algún choque entre los dos sistemas. Ahí falta el inodoro, conectar lo que es el agua fría. Y acá podríamos, por ejemplo, agregar una montura de derivación, que para eso lo único que tenemos que hacer es generar un corte en la tubería, seleccionar el elemento, y desde propiedades elegir, ¿no?, el sobrepaso. Lo ideal siempre es poner restringir preferencias de enrutamiento para que según el tipo de tubería me aparezcan las opciones adecuadas para esa instalación. Y después ya desde planta puedo alinear o recorrer el elemento hasta donde sea necesario y me solucione la situación. Y ahí, por ejemplo, ya tenemos esa situación sin problemas. Después podríamos empezar después a hacer la conexión de este baño. Entonces puedo generar el tendido, dibujar la tubería, vamos. Puedo definir ya si más o menos sé la ubicación de la altura del conector, ¿no?, que era unos 15 centímetros aproximadamente, y ahí genero ya el codo de conexión y después lo acomodo si quiero, por ejemplo. Elimino la tubería, selecciono el codo y desde cotas voy a modificar, en este caso puse 12,7, podríamos poner media pulgada, el programa lo va a convertir automáticamente. Selecciono y en este caso digo que el codo que necesito es un codo hembra, no un codo macho, tilde o lo que sea. Entonces pongo las opciones, ¿no?, de posibilidad, si es codo macho o hembra, va a depender de lo que estén generando ustedes, y ahí lo pueden ir trabajando. Lo puedo ahí acomodar, por ejemplo, y puedo chequear en el 3D si más o menos es lo que a mí me gustó como instalación. En realidad acá podríamos reducir elementos incluso. Estamos utilizando en este punto 3 codos, podríamos utilizar solamente 2. Fíjense, selecciono la tubería, la voy a rotar para que me quede en el otro sentido, y ahora como hicimos antes la vamos a eliminar. Selecciono el codo y paso nuevamente a definir la entrante roscada. Puede ser media, 3/4, eso depende de la instalación y al artefacto que se vaya a unir. Ahí alineo el baño que está un poquito desalineado. Y después ya alineo y termino de conectar, ¿no?, a lo que sería el inodoro. Fíjense, sin problema nos queda como este. Y también podríamos empezar a ver, ¿no?, cómo se hace la montura de derivación. Voy a adelantar un poquito. Acá, por ejemplo, tenemos lo que sería un colector, fíjense, con las diferentes válvulas. En este caso hay test con reducciones y bujes. Puedo empezar a generar todos estos modelados sin problemas. Y puedo empezar a generar yo uno particular, por ejemplo, acá, y empiezo a generar, por ejemplo, acá, puedo hacer una reducción, no sé, a 32, de 63 a 32, fíjense que se genera automáticamente el bus que se va a computar, y acá a 25, por ejemplo, y en este caso esta pieza, como dije, ¿no?, las T's nos permiten hacer estas grandes cantidades de reducciones, porque a futuro después, en el caso que lo amerite, ¿no?, y la pieza sea una medida comercial, podamos cambiar esto por ejemplo, una montura de derivación de 63 a 25. Selecciono, por ejemplo, la T,
voy a propiedades, despliego y fíjense, montura de derivación, y automáticamente se genera sin problemas y se va a computar como esa pieza. Y ahí reducimos también, ¿no?, la cantidad de elementos que vamos a estar utilizando. Ahí está la montura, se puede ver. Puedo agregar válvulas o ir acomodando, ¿no?, nuestra instalación. Y acá mostrarles, ¿no?, este es un print también de un colector que ya se ejecutó, y cómo, ¿no?, los diferentes elementos que tenemos son los que van a estar después, y que ustedes van a computar, van a utilizar en su instalación y a la hora de construir. Entonces también la importancia, ¿no?, de recalcar las ventajas de utilizar, ¿no?, librerías, bibliotecas nacionales, que van a estar regidas, ¿no?, por las normas, van a pertenecer a sistemas propios del país. Eso está bueno. También no dejar de utilizar quizás librerías estándares o de otros lugares, que después cuando hacemos una bajada de línea son piezas que no se van a comercializar y por lo tanto quizás no van a encontrar en el mercado. En cambio, de esta forma ustedes saben que lo que están modelando van a encontrarlo en el mercado, y además cuenta con la información para gestionarlo a posterior. Después quería hablar, ¿no?, de conjuntos dentro de la nueva actualización que tenemos de Duratop XXR, ¿no?, que se lanzó en julio a mediados de este año. Tenemos los conjuntos, que estos conjuntos son diferentes compuestos de piezas, en este caso piletas, por ejemplo una pileta suspendida, pileta patio de 110 o de 125, que son diferentes piezas que se van a computar individualmente todos los elementos que se comercialicen. Estos van a tener un nivel de detalle por defecto, que después yo voy a poder elegir si necesito ese tipo de visualización o necesito uno menor, tanto en el 3D como en el 2D, y esto del cómputo individual, ¿no?, que quizás los elementos se pueden vender de forma individual, como el kit rejilla 12×12, un sobrepileta de patio, un bajo pileta con sifón, o por ejemplo el kit de sobrepileta con el bajo pileta con sifón, pero el cómputo va a ser de forma individual, aunque yo utilice una familia que es este conjunto, ¿no? Acá les voy a mostrar un poquito de cómo se ve, ¿no? Este es un conjunto en una pileta de patio de 125 con la rejilla, y tenemos diferentes parámetros. Si yo, por ejemplo, selecciono individualmente, ¿no?, fíjense, ¿no?, que me marca la identidad del elemento, es una pileta de patio de 125 con salida de 63, y los diferentes códigos que la identifican. En este caso, por ejemplo, me marca, ¿no?, la rejilla, y nuevamente, ¿no?, son diferentes, es un elemento que consta de diferentes elementos, familias, ¿no?, son anidadas, y que se van a computar a posterior. Esta es la vista simplificada que puedo obtener en el 3D. Esto es más que nada a nivel visual. Puedo definir si el tipo de prolongador que yo quiero, si es un prolongador MH o un prolongador MM. Por ejemplo, fíjense, ahí está el prolongador también se va a computar. Fíjense, el prolongador pileta de patio de 125. Puedo definir la regulación de la altura. Bueno, lo quiero a tope, que es los 30 centímetros que viene por defecto, o no, lo necesito a 200, a 50, y la familia y los conectores van a estar en función, ¿no?, de esta regulación que yo vaya a hacer, para ir definiendo también cómo se va a generar nuestra instalación. Puedo definir que el prolongador sea el otro. Este es el prolongador MH, y en este caso se utiliza, por ejemplo, un kit rejilla 12×12. Si yo elijo el otro tipo de prolongador, vamos a ver que en realidad este kit ya no se va a utilizar, sino que se va a utilizar otros elementos. Ahí tengo el otro tipo de prolongador, y en este caso lo que voy a empezar a utilizar en realidad es la rejilla por un lado, y después, fíjense, el marco metálico con reja de acero inoxidable, y por otro lado después el portamarco, que ya no es el kit rejilla 12×12. Entonces esto es la importancia, ¿no?, de utilizar conjuntos que después a posterior se van a computar y se van a encontrar ustedes a nivel comercial. Y acá no pueden ver tranquilamente cómo pueden hacer el tendido desde Y la descarga, obviamente todos nuestros catálogos están disponibles para que ustedes los descarguen de forma gratuita. Tienen que entrar nada más a la página de la empresa. Fíjense, pueden chusmear, ya desde el área de expertos está la opción de descarga de librerías BIM, o si no directamente desde la
desde la parte superior donde dice descargas, hay diferentes opciones, hacen clic en librerías BIM, y ahí van a completar un pequeño formulario que son sus nombres, profesión y demás, y finalmente van a terminar de decir si quiero, no sé, Aquasystem, Sigas, o quiero todos los catálogos descargar, y les va a llegar a su mail un link de descarga con las librerías. Y obviamente acompañado de esto, un manual que los acompaña para la implementación de nuestras librerías en sus modelos. También incorporamos en nuestras actualizaciones estos elementos que son el sistema integral de grampas de superior calidad y tecnología de Mafix. Fíjense, en este caso el elemento lo pueden encontrar ustedes de forma individual en los catálogos, pero también nuevamente pueden encontrarlo como conjuntos, en este caso por ejemplo con un conjunto con el perfil y las grampas, o en este caso con la grampa que pueden ustedes definir la cantidad y el espaciado de ellas. Vamos a ver un poquito. Por ejemplo, a partir ya de una pequeña instalación que ustedes pudieran empezar a tener, puedo empezar a definir, ok, qué elementos yo necesito para generar el soporte de estas tuberías o de esta instalación que yo estoy gestionando. Entonces, puedo ir desde instalaciones, sistemas, y definir qué tipo de grampas yo quiero y demás. Acá estoy verificando qué tipo de diámetro tenían las tuberías, que eran de 50, si no me equivoco. Y entonces vamos, accesorios, y acá están las diferentes grampas. Puedo utilizar, ¿no? Ajustable, a cremallera y demás. Puedo colocarlo en cara por plano de trabajo. Lo vamos a hacer en este lado que tengo un poquito más de lugar. Podemos hacer por cara, en este caso así toma el muro. Y acá puedo empezar a definir diferentes circunstancias a las que puede estar este elemento. Por ejemplo, el largo del perfil puede ser de 40, de 60, la cantidad de grampas o el diámetro de las mismas puede ser de 40, puede ser de 63. Puedo decirle si va a tener o no la goma, el tipo de grampas, son dos tipos de grampas diferentes, puedo volver a cambiar el diámetro sin problemas. El espaciado, la separación entre cada una, en este caso está configurado de eje a eje, fíjense, y se modifica. Si yo pongo de vuelta 10 centímetros, me lo va a hacer, y si yo pusiera, por ejemplo, 0 o 1 centímetro, una medida que no, se va a quedar en la medida mínima, que es la necesaria para que yo, en caso de necesitar abrir la grampa, me permite el espaciado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas situaciones de instalación y posible extracción de algún elemento y demás. Entonces, una vez que, fíjense, nuevamente, ¿no? Selecciono el elemento y se me va a computar el elemento individual. Lo mismo si seleccionara la grampa, me va a decir los datos, el nombre en catálogo, el número de artículo, porque igual yo voy a pedir el elemento, el peso de la pieza, el diámetro también me va a definir y demás. Entonces, una vez que ya tengo más o menos el elemento definido, puedo ir e incorporarlo donde va generarse o donde voy a necesitar este tipo de grampas, ¿no? Este conjunto en este caso. En este caso lo voy a posicionar donde estaban estas diferentes tuberías. Lo que voy a hacer es alinearlo con el eje. Después puedo verificar si la separación entre las tuberías era justamente de 10 centímetros, lo que yo había puesto, o era más o era menos. Lo verifico con la separación del conjunto y era esa misma. Y entonces, si vemos en el 3D, ya, además de la instalación, tengo el soporte y las fijaciones para mis diferentes sistemas que pudiera yo utilizar. Y si no, tienen el otro tipo de conjunto, en donde la grampa va a seguir a la tubería, teniendo en cuenta también la pendiente y demás. En este caso utilizamos el conjunto armado, ¿no? De kit más el perfil, y en este caso podríamos utilizar estas otras. Y para eso nada más vamos a hacer, por ejemplo, un pequeño tendidito de la tubería, con pendientes, sin pendiente, con pendiente para arriba, para abajo, para que ustedes vean, ¿no? que es una familia bastante adaptativa. Y nuevamente, ¿no? Desde instalaciones, sistemas, yo podría ir y definir el tipo de grampa que voy a utilizar, o la extraigo desde el catálogo, copiando y pegando a mi proyecto sin problema.
elijo la forma de insertar el elemento, en este caso, bueno, vamos, y acá puedo definir, fíjense, ahí ya me empiezan a aparecer diferentes accesorios. Todo accesorio que tenga con terminación C no se utiliza porque son familias compartidas. Hay que utilizar aquellos accesorios que no tengan terminación C. Eso como dato para tener en cuenta cuando van a generar sus instalaciones, sus tendidos y demás. Lo coloco en cara, elijo el diámetro del tipo de tubería, en este caso puedo definir, por ejemplo, el número de grampas, sea para que se muevan a la izquierda o a la derecha, la separación entre ellas puede ser 1 metro, 2 metros, lo que yo necesite. Puedo definir si la grampa va a ser plástica sin goma o no, si va a tener la fijación o no, y la cantidad, ¿no? Por ejemplo, y una vez que defino eso, me acerco en el eje de la tubería, hago clic, y ya se generó la cantidad de grampas, la secuencia de grampas necesaria, que yo definí en un principio. Y ahí no estoy definiendo pendiente. Al colocarse en cara por las tuberías, van a seguir la pendiente que estas pudieran tener, y en caso de cambiar, estas también lo van a hacer. Fíjense que si agrego el número de grampas, se va a agregar sin problema, se van a ir computando una individualmente, o sea, se va a computar la cantidad de grampas, si es con goma o sin goma, si viene la fijación o no. En el caso de las otras con el perfil, se va a computar también el perfil y el tipo de perfil que estemos utilizando. En este caso, por ejemplo, hago con grampas a la izquierda para que vean que se puede realizar para el otro lado sin problemas también. Y ahora podríamos mostrarle acá, por ejemplo, ¿no? En el 3D, las pendientes. En este caso, ahí está. Fíjense, ahí están las grampas. Ahí están las otras. Y si yo voy cambiando, por ejemplo, ahí estoy agregando. Ahí paso de 5 metros. Ahí si lo muevo, por ejemplo, nuevamente las grampas van a seguir la tubería. Si cambio la pendiente, por ejemplo, a un 3,5%, la tubería va a cambiar y la grampa en función también, ¿no? Para que todo esté relacionado y esté en conjunto, sin problemas. No es algo que ustedes vayan a colocar y después a posterior tengan que modificar porque se modificó cierta situación en la instalación o demás. Hay una pendiente más elevada, fíjense que no hay problema, como que las grampas de estas familias, y obviamente la extracción de información del elemento va a estar. Y por último mostrarles, ¿no? Esto de lo esencial ya no es invisible a los ojos, ¿no? Como con nuestras librerías, en este caso es un usuario que empezó a generar lo que es realidad aumentada, esto es previo, ¿no? A una obra que están realizando, pero también cómo esta herramienta se puede empezar a utilizar también en etapas de operación y mantenimiento, previsualizando qué sistemas ya están dentro de cierto espacio, y si es que yo voy a empezar a incorporar cierta instalación dentro de un área porque se redefinió la funcionalidad o se está generando un rediseño o una expansión o una remodelación en el área. Y nada, eso para que lo tengan en cuenta, y muchas gracias. Muy interesante todo, sobre todo esto último. Normalmente la realidad virtual quizás la usamos más para la previsualización, pero ahora también está bueno, si ya está construido, visualizar a ver dónde puedo, por dónde puedo Exacto. pasar, romper, abrir, o dónde debo arreglar. Así que muy interesante. Surgieron algunas preguntas en el chat relacionadas a dónde puedo descargar las bibliotecas. Yo ya, igual justo fue cuando vos compartiste la web de Dema, yo compartí lo que teníamos preparado el año pasado con el enlace, así que esa pregunta ya está cubierta. Genial. Muy bueno lo de TudoTerm, la verdad, muy interesante el tema de las curvas, de la flexibilidad. Imaginé que iba a ser un desafío, pero nada, la verdad que es muy fácil resolverlo desde los radios y ya. Te quería consultar porque veo que constantemente están actualizando, sacando bibliotecas nuevas o actualizando otras. ¿Hay alguna forma de siempre estar al tanto de lo último que tengan ustedes? ¿Hay algún lugar donde podamos suscribirnos? Sí, por lo general, cuando vas a descargar las librerías te piden ciertos datos, el mail, por ejemplo. El mail no lo utilizamos para difusión de todos los días enviarte algo, sino es justamente para informarles de, por ejemplo, hay una actualización de Duratop
hoy, entonces, para que ustedes lo descarguen. Más que nada, nosotros le pedimos ese dato del mail para ustedes para eso. Así que generalmente lo avisamos también en noticias de la página web. Pero si ustedes cuando se anotaron a descargar, pusieron el mail, van a recibir el dato. Perfecto, perfecto. Bueno, eso creo que sería todo, la verdad, las dos presentaciones muy, muy buenas. En lo personal me enganché mucho, muchos que están acá y nos acompañaron hasta esta hora, ya casi 90 o 100 minutos desde que arrancamos, así que se ve que andaban en la misma. Así que, bueno, les doy las gracias tanto a vos, Tere, como a Ale, y decirles al resto que nos estaríamos encaminando al último encuentro de BIM en Acción. Ahí les comparto el enlace donde pueden realizar la inscripción. Estén atentos, tenemos la fecha prevista para el 23 de noviembre en este mismo horario. Puede, les aviso de antemano, que lo demoremos una semana más. Estamos terminando un material muy similar a este, que es el del año pasado. Así se van todos con un entregable. Y bueno, los invitamos a estar atentos, ver las difusiones de la escuela y de las empresas que nos acompañan, que seguramente, ni bien esté para inscribirse, si les interesó, van a poder anotarse. Así que nuevamente gracias a todos por quedarse hasta esta hora. Sí, Rocío, hay forma de ver los encuentros anteriores. Escribís en YouTube Escuela de Gestión de la Construcción y vas a encontrar la playlist. O bien, si accedes al enlace que estoy compartiendo en el chat, la web del ciclo, vas a tener tanto los videos de este ciclo, que van a ser 6 hasta este, y los del año pasado, ¿sí? Pero bueno, nuevamente gracias a todos por conectarse y nos vemos en el próximo encuentro junto a los chicos de Edilicia para hacer un cierre de estos 5 actores que estuvimos revisando en el ciclo y también dejar un poco picando la pelota para el año que viene. Nos vemos pronto. Gracias a todos por conectarse. Chao. Chau, chau. Adiós.